Y estamos acá para conversar acerca de por qué escribir o para qué escribir, que es una pregunta que parece trivial, pero todos los años se publican en el mundo cerca de 1 millón de nuevos ejemplares. En ese contexto, lanzarse a decir, creo que lo que el mundo necesita es un libro más, requiere una intensa dosis de valor o irresponsabilidad. Entonces quería preguntarles a ustedes, la primera ronda es cuando ustedes se enfrentan al acto de escribir, si alguna vez se preguntan si tiene sentido lo que están haciendo y para qué se responden a sí mismos que lo hacen. Porque hay una respuesta que uno le daría a los demás, sí, seguramente muy estructurada, pero hay una que se dan a sí mismos. En ese caso, ¿qué es lo que piensan? Buenas tardes. Yo hoy a la mañana agarré un papel y escribí por qué escribo, ¿no? No se asusten, es una listita de 7 cosas más o menos. ¿Para qué escribir? ¿No? Para mantener a raya las ganas de morirme. ¿No? Buen motivo. Me saca las ganas de morirme. Para tener la ilusión de que en las palabras se ordena un poco el caos. El gran caos del mundo, siento que en las palabras un poquito se me ordena. Para alimentar a mis hijos y a mi perra Panda. Mi hija específicamente viene, cuando me ve trabajando mucho, viene al lado de la computadora, está harta, ¿no? Y pone los brazos así en jarra y me dice, ¿cómo va la novelita? Y yo digo, va bien, pero pienso a veces tengo que alimentar a esta niña tan inteligente. ¿Para qué escribir? Para convivir con todas las dudas y las preguntas sin respuesta y formular respuestas absurdas, que no responden nada en realidad. Para rendir tributo a algo que no termino de entender. Cuando escribo siento que no soy tan indigno de mi vida. Siento que de alguna forma esta vida me fue dada y yo tengo que dar algo de vuelta. No sé a quién ni a qué, porque soy agnóstico. De alguna forma lo que hago es, con la escritura, como que proceso mi experiencia, la sumerjo en una especie de ácido de mi cerebro y termino dando otra cosa, que es una serie de historias, poemas, puede ser una canción, ¿no? También escribo para simular que estoy haciendo algo porque no sé fumar. Entonces, si me ven en un banco, yo agarro mi cuadernito y anoto algo y hay como invento un momento que no sería nada, que sería un cigarrillo si yo supiera fumar. Para vengarme de todo, para eso también, para vengarme. Es una gran venganza. Y ser también un gran traidor. Y también para poder ser mi propio supervillano. En la escritura puedo ser malísimo. Y el último, un par más. Para vivir 1000 vidas paralelas y salirme de mí mismo. Me gusta esa frase de Whitman, contengo multitudes, que Whitman la decía como orgulloso, pero yo la diría como pidiendo ayuda. Tengo una multitud adentro y por suerte la escritura me los canaliza a todos esos. Para intentar atrapar la vida que se me escapa, así como agua entre los dedos, se me escapa, siento que me resbalo y trato con la escritura de frenar. Y a la vez, y esta es la última, para dejarla correr. La escritura me permite a veces escribir algo que ojalá fluya así como la vida misma y de alguna manera se quede un ratito, ¿no? Como un río que está pero se está yendo. Me gustaría a veces escribir así, como un río que se está yendo pero está. Esas serían las que pensé hoy a la mañana, Pablo. Esas son las de hoy nomás. Está muy buena la lista. Nos vamos, ya está. Sergio, querido. Buenas tardes. Gracias a todos por la presencia. Gracias a Pablo y Pedro, mis compañeros de mesa. Yo pido perdón por mi portuñol y voy a hablar en portugués.
Despacito, creo que es mejor. Voy a parecer menos estúpido de esta forma. Essa pergunta, por que ou para que escrever, que não são a mesma pergunta, é bom deixar claro. Essa mesa já foi chamada de por que escrever e de para que escrever. São duas perguntas bem diferentes. Mas, de qualquer maneira, as duas são igualmente difíceis de responder. Não porque não haja uma resposta, mas porque há demasiadas respostas, né? Eu concordo com quase todas as respostas que o Pedro trouxe. Eu diria que, assim, resumindo, no meu caso, eu escrevo porque eu sou obrigado a fazer isso, eu tenho que fazer isso. Quer dizer, não escrever significaria uma frustração, uma infelicidade, que eu não sei porquê, eu não sei de onde vem isso. Em alguns momentos parece uma maldição, é algo que eu até preferiria não estar fazendo. Em outros momentos é uma alegria selvagem, é a maior alegria que eu tenho na vida. Então, assim, eu gosto de uma frase da Marguerite Duras, que soa meio tautológica, mas me parece capturar algo de muito profundo, que é: escrevimos para descobrir lo que escreveríamos se escrevéramos. Eu acho que é mais ou menos isso. Agora, já que eu citei uma grande autora, eu vou citar um outro grande autor. George Orwell tem um texto curto, um artigo que ele escreveu para um jornal, se não me engano, ou para uma revista, um artigo jornalístico, periodístico, em que ele cita 4 elementos que fazem uma pessoa escrever. Há 4 elementos. Não que você tenha um desses elementos em estado puro. Ninguém tem um desses elementos em estado puro. A ideia é que os 4 elementos estão presentes e as combinações desses elementos são variadas dependendo de cada autor, né? Como se fosse uma mesa de mixagem de som em que você pudesse ter um elemento mais, outro menos, mas os 4 estão ali de alguma forma. E eu acho muito interessante, eu acho que o Orwell foi bastante feliz em isolar esses 4 elementos, que são puro egoísmo e tudo que vem com ele, vaidade, vontade de seduzir o outro com as suas palavras, enfim, vontade de aparecer, de se destacar, egoísmo. Entusiasmo estético, que é o prazer de criar alguma coisa bela, com palavras, no caso, né? De conseguir traduzir um sentimento em palavras, traduzir uma intuição, um vago pressentimento em palavras. Então nós temos egoísmo, entusiasmo estético, compromisso histórico, a vontade de dar o seu testemunho e de contar uma verdade sobre os fatos, sobre a vida. E, quarto, o impulso político, a vontade de mudar o mundo, de interferir no mundo. E é curioso porque o Orwell ele cita esses 4 elementos para dizer que ele naturalmente se inclinava na juventude pelo entusiasmo estético. Ele era um esteta. E, no entanto, como todos nós sabemos, George Orwell virou talvez o maior autor político do século XX. Deliberadamente político, explicitamente político, né? 1984, e Animal Farm, que eu não sei como se traduziu em espanhol. Animal Farm. Sí. Rebelión en la Granja dos Animais, sim. São 2 livros fundamentais políticos. E ele diz que foi arrastado para
um elemento que era o elemento, os dois últimos elementos, né? O compromisso histórico e a vontade de mudar o mundo, o impulso político, ele foi arrastado pela história do século XX. Ele se alistou na Guerra Civil Espanhola como voluntário, se opôs depois ao stalinismo de maneira bastante explícita. Quer dizer, ele foi um escritor que exerceu como poucos uma coisa que hoje está na moda de novo, está mais uma vez em voga, que é a literatura como um gesto político, né? Mas eu achei muito interessante vê-lo dizer que a inclinação natural dele não seria essa. E isso talvez explique por que dos 300 mil escritores que tentaram escrever literatura política no tempo do Orwell, só ele é lido até hoje. Porque ele trouxe uma inclinação artística que ia além, que conseguia transformar aquilo que poderia ser contingente e passageiro, que esse é um dos riscos da literatura que se pretende abertamente política, é ficar muito preso ao seu momento histórico e não sobreviver a ele. Ele trouxe algo mais, ele trouxe uma paixão por produzir obras que fossem esteticamente bem acabadas, né? Enfim, não sei se eu fugi um pouco da pergunta, mas eu achei que valia a pena trazer essa questão dos 4 elementos, porque eu acho que, se a gente parar para pensar, todos nós que escrevemos temos esses 4 elementos de alguma forma, né, em doses variadas, e talvez até isso possa ir além do plano individual. Talvez todas as escolas literárias de todos os tempos a gente consiga encontrar ali os 4 elementos do Orwell. É um bom exercício. Qué bueno, percibo en los dos, en tus 4 elementos y en tu prolija lista, una disposición a analizar y a partir de un problema presuntamente inefable o que se le presenta a la gente como inefable en sus posibles partes constituyentes. Yo pienso que en todo encuentro de literatura hay una demografía en el público de personas que quieren escribir. Eso es una de las razones para venir a un encuentro así. Y yo siempre trato como de identificar obstáculos para desarrollar literatura, uno de los cuales es la idea de que la literatura es inefable, inapresable, que es una suerte de impulso mágico acerca del cual no se puede pensar. En general hay una tendencia a ridiculizar la perspectiva de analizar algo que es intangible. Yo no me presenté a mí mismo, yo en realidad soy escritor, pero me dedico a la divulgación científica. Y me encantan los casos en donde la ciencia y el arte de alguna manera coliden. Y hay una famosa lista que escribió Darwin de los pros y contras de casarse con su mujer. Hizo una lista de pros y una lista de contras. Es una lista que en realidad hoy en día la vemos como bastante ridícula, porque estaba analizando una cosa que presumimos que es inanalizable, pero ese matrimonio fue importantísimo en la historia, entre otras cosas porque retrasó unos 20 años la publicación del origen de las especies. La esposa era profundamente religiosa y no estaba muy contenta con esa publicación. Y yo siento que en general se ha producido, es una consecuencia del romanticismo del siglo XIX, la idea de que ese impulso más bien no hay que analizarlo. Hay una frase, en 1891, Oscar Wilde le escribió a su editor: el arte es inútil como una flor es inútil, crece por el mero disfrute de ser. Que es una frase que, Oscar Wilde era un fabricante de frases paradójicas, pero esa es particularmente ignorante de cómo funcionan las flores. Las flores no son objetos inútiles, son objetos dotados de propósito reproductivo, pero un poco marca el espíritu de una época, la idea de con el arte no te metas, es como estrujar, como desflorar un prodigio.
Y yo creo que, sin embargo, volviendo al tema de que se publica 1 millón de libros por año, el intento de escribir uno nuevo es realmente un intento equidistante de lo irresponsable y de lo heroico. Y es inevitable preguntarse por qué lo estás haciendo, sobre todo sabiendo que esos libros en última instancia van a ser olvidados, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece que es interesante es, de tu listado me tomo una cosa que había dicho una vez Bioy Casares y me parece una cita muy acertada que dice: escribir es un intento de pensar con precisión. Eso tiene una dimensión interna, donde vos tenés un ruido increíble en la cabeza. La gente tiene una idea muy, muy elevada de su propio pensamiento, pero en realidad nuestro pensamiento es muy parecido a una olla de tallarines hirviendo, que cada tanto emerge un tallarín que por un segundo es visible y después el pensamiento es la cosa más errática posible, salvo cuando estás argumentando algo con otro o cuando estás escribiendo. Pero esa dimensión de ordenar el mundo no es para adentro, también es para afuera, y ahí voy al aspecto de lo que vos decías, la aspiración estética, pero también el aspecto donde vos querés incidir en el mundo. Y una de las partes de incidencia en el mundo es por lo menos tener la ilusión de construir sentido. Cuando ustedes escriben, en algún momento tienen algún pequeño atisbo de estrategia acerca del mundo o tratan de acallar a vuestro guerrillero interior. ¿Cómo tenés por momentos una idea de lo que podés hacerle al mundo o tratás de, por una presunta modestia, hacer caso omiso de eso? Bueno, hay un ejemplo muy claro de eso en cuanto que no escribo terror. Yo imagino cosas espantosas, imagino cosas horribles, muertes horribles, posibles torturas horribles, pero no las escribo por el simple hecho de que si alguien llegara alguna vez a usar una de mis ideas espantosas para hacerle mal a otro, yo empeoraría el mundo. O sea, le estaría agregando una capa más de horror al mundo que ya es horrible y horroroso. Entonces, por eso creo que no escribo terror. Porque además, el terror a mí me coloniza mucho. Cuando veo una película de terror o leo un libro de terror, me quedo muy impregnado y tengo que abrir la cortina de la ducha y cosas así antes de irme a dormir. Pero creo que ese tipo de cosas, yo creo que uno tiene una incidencia sobre el mundo, puede llamarla estética, puede llamarla política, pero el hecho de que la gente lea cosas que vos escribiste y que sienta por un momento una especie de vida paralela y piense, reflexione acerca de su propia existencia, sus propios vínculos, su propia memoria, su propio pasado, eso es modificar el mundo o es intervenir de alguna forma, como lo es también una canción, digamos, ¿no? Que creo, no sé si Virginia Woolf dijo, hizo mucho más por la humanidad una simple cancioncita, ¿no? Es decir, hay algo que creo que esa idea de Oscar Wilde de que no sirve, ¿no? Sí, coincido que sí sirve. Sirve para que pensemos, para que funcione como una suerte de espejo que nos deforma y nos devuelve algo, la literatura, y nos hace pensar un poco de eso, quiénes somos al fin y al cabo, cómo estamos acá, cuál es nuestra relación con el mundo. Estoy siendo muy vago, pero algo así. Sergio. O mundo, eu não penso muito em como as coisas vão, o que eu escrevo vai ser recebido, mas assim, eu também não escrevo para mim, eu não escrevo para mim mesmo, não é uma atividade de circuito fechado. Eu quero que aquilo chegue a um leitor, eu gosto de ser lido. Eu acho que a literatura, na verdade, ela só se completa na leitura, né? Ela é uma solidão absoluta até o momento em que alguém lê
e aquilo se torna um diálogo entre duas solidões. O que eu acho mais interessante, o português está ok? Tá. O que que bom. Poxa, eu preciso vir mais aqui. O que eu acho mais interessante é que a escrita, aí não só a literatura, a escrita, me parece a mais perfeita tecnologia já inventada pelo homem de fazer a notação do pensamento. Né? É a única pura transcrição do pensamento. Você pode dizer, mas é imperfeita, as palavras traem o pensamento. É verdade. Mas é o mais perto que nós chegamos de traduzir o pensamento. Como a partitura traduz música, a escrita traduz pensamento. Né? E o poder de uma ferramenta dessas é uma coisa espantosa. É uma tecnologia poderosíssima. Claro, você pode usar isso para fazer grandes obras e você pode usar isso para fazer obras medíocres, evidentemente. Mas o potencial da tecnologia em si é inegável. Né? E eu acho que aí, quer dizer, saindo um pouco do âmbito pessoal de cada autor com a sua própria obra e pensando a sua própria obra, a literatura como um todo, eu acho que é uma cultura conversando consigo mesma. Acho que essa é a função dela. Nós somos peões, instrumentos. Né? Os autores individuais são instrumentos. Agora, a cultura precisa conversar consigo mesma e a literatura é uma forma bastante pura de fazer essas ideias circularem numa sociedade, numa cultura, ou, enfim, pela humanidade inteira, se aquela obra for traduzida um número suficiente de vezes. Né? Então, eu acho que, por um lado, isso exige uma humildade muito grande, porque seria bastante ridículo uma pessoa se sentar e falar, olha, eu vou escrever esse livro porque o mundo precisa resolver o problema tal, então eu vou resolver aqui com o meu livro. É óbvio que não é assim que funciona. Exige uma humildade nesse sentido. O que você está fazendo provavelmente é irrelevante, de saída. Né? A gente sabe disso. A literatura, inclusive, está perdendo muito espaço na cesta cultural da humanidade nas últimas décadas. Né? Está virando um nicho, uma seita. Uma seita da qual nós somos devotos, mas uma seita. Agora, ao mesmo tempo, eu acho muito bom ter em mente que o poder daquilo ali, uma vez lançado no mundo, é imprevisível. Como aquilo vai afetar as pessoas, e talvez afete uma única pessoa, mas essa única pessoa vai fazer uma diferença brutal daqui a 20 anos na história da humanidade? A gente não sabe. É bastante misterioso. E eu acho que nesse sentido, assim, se por um lado a gente deve ser muito humilde, nesse sentido acho que a gente pode ser bastante arrogante, porque a literatura não é pouca coisa, não é pouca coisa. Está bien lo que decís. Yo siento que a veces se produce una especie de pseudo humildad acerca de la literatura de la persona que te dice, yo escribo por vanidad y parecería ser un acto confesional, pero que en realidad no es muy... Primero, no es muy analítico y tampoco es muy verdadero. Hay siempre una búsqueda de contacto. Y al mismo tiempo nosotros tenemos una narrativa grandiosa acerca de los cambios sociales. Tendemos a privilegiar los cambios sociales que tienen un conjunto discreto de protagonistas o héroes. Y en cambio los cambios sociales que son el resultado de una agregación de pequeñas capas geológicas no tienen una épica. Para mí uno de los cambios más importantes a lo largo del siglo XX y XXI es el descenso de la mortalidad infantil. Si vos preguntás, ¿cómo se produjo? ¿Cuáles son las causas del descenso de la mortalidad infantil? Es una conversación que casi no se puede tener. Tiene literalmente 3.000 causas. No tiene una causa discreta.
Lo mismo pasa con aspectos de la convivencia. A pesar de que uno pensaría que vivimos en un siglo de enormes conflictos bélicos, en realidad en términos de la cantidad de personas muertas en conflictos bélicos en relación a la totalidad de la población humana tiende al descenso. Bueno, ahora estamos atravesando la guerra de Ucrania y eso establece un nuevo escenario, pero en general podrías decir que después de la Segunda Guerra Mundial tendió a haber una reducción de la cantidad total de conflictos en relación a la totalidad de la población humana. Si vos te pones a preguntar por qué se generó esa tendencia a lo ecuménico y a la concepción de que el humano es toda una sola especie, las causas son muchas. Una de las cuales, aunque esté en el lugar 123, es la literatura. Cuando vos has leído sobre una familia serbia y sus angustias y sus penurias y sus tradiciones y su identidad y su deseo de sobrevivir, tu disposición a bombardear a los serbios se reduce. Es decir, que una uno no se lo puede poner a sí mismo como una bandera en el momento de escribir, pero si vos analizás el lugar que ha ocupado la literatura y por qué la apreciamos, es una disciplina que te permite ponerte en los zapatos de otra persona. Y segundo, y está a medio camino entre eso que vos decías, el impulso egoísta y el... Vos no sos un ente unificado, vos no sos un gobierno que tiene un presidente, vos sos una entidad muy variopinta que tiene muchos departamentos interiores, algunos de los cuales no se comunican entre sí. La parte tuya que tiene deseos de comer una torta de chocolate y la parte tuya que tiene deseos de permanecer esbelto, las dos están funcionando perfectamente cuando tenés un conflicto interior acerca, en mi caso, como habrán visto, en general opto por la torta de chocolate. En esos casos vos tenés un conflicto interno donde tenés que generar alguna clase de diálogo o de consenso o de resolución de un conflicto en conducta. Cuando vos escribís, la parte tuya que escribe le está escribiendo a la parte tuya que lee. Vos sos un lector bastante más severo de lo que sos como escritor. Entonces es una oportunidad de generar no solo un diálogo con los demás que te permita ponerte en los zapatos de los demás, sino te permite a vos, lo que vos decías, contengo multitudes. Permitís que esas multitudes más o menos existan. Yo, como esta es una charla breve, no quisiera que terminemos sin darle la oportunidad a personas que estén en el público a hacer sus comentarios y preguntas, porque esto es interesante si es ida y vuelta. Ahí hay una pregunta. Sí. ¿Para qué te van a llevar un micrófono? Gracias. Bueno, vieron que hace meses que los escritores en Hollywood están en huelga por la inclusión de la inteligencia artificial. Y me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Cómo cambia la respuesta del para qué escribir en un futuro donde la inteligencia artificial pueda hacerlo quizás más rápido e inclusive capaz mejor? Qué buena pregunta. Voy a dejar que contesten ellos porque para sí saboreo mi respuesta. Sí, yo creo que el chat GPT, por ejemplo, con el que estuve experimentando, no sé si lo probaron. Recién hablábamos con Pablo Casacuberta al almuerzo y me dice que el que está disponible ahora es una versión que todavía es el 3.5. Hay un chat GPT 4 que hace las cosas todavía mucho mejor. Lo he usado para experimentar y con alumnos de seminarios y de talleres de escritura creativa. Por ejemplo, le he pedido que escriba instrucciones de cómo atarse los zapatos, pero en tono bíblico. Y lo hace muy bien, ¿no? Dice, en verdad os digo, hermanos. Y acá suena muy bien que diga esto, así como en algo de templo, ¿no? El entorno está bien. Debéis tomar el cordón izquierdo, ¿no? Y da unas instrucciones y lo hacen como si fuera casi un evangelista, el tono. Creo que es un gran remedio, digamos, es un gran copiador. Agarra digamos, el eco de la literatura, si se quiere. Quizá nos reemplace dentro de poco,
Por ahora, en poesía, por ejemplo, no me llega ni a los talones. Ni a mí, ni a poetas mucho mejores que yo. Todavía es incapaz de saber lo que es el poema. Quizá porque el poema, como vieron en la performance y el poeta que estuvo antes que nosotros, el poema es muy físico, es de cuerpo. Y el robot no tiene cuerpo, no sabe lo que es tener un cuerpo. La literatura funciona en un plano como lo que te pasa cuando alguien te insulta, que te pones rojo de la bronca, o te hace llorar, o te hace reír, o te erotiza, o lo que sea. La literatura, la poesía sale de un cuerpo y va a otro cuerpo, ¿no? El robot no tiene cuerpo y entonces me pregunto un poco cómo va a descifrar qué es tener un cuerpo relacionado al lenguaje. La palabra es aire que sale y que choca contra mis labios y mis dientes, etc. Y entra por el oído de la otra persona. Entonces, creo que hay una carnalidad en el lenguaje que el robot no sé si va a saber lo que es eso. Quizás se lo van a enseñar, pero no va a saber del placer de pronunciar palabras, ¿no? Entonces, son cosas que estoy especulando en el aire, como ves, porque acaba de nacer, eso decíamos recién, ¿no? Acaba de nacer esa inteligencia artificial del lenguaje productora de texto de esa forma. Así que no sé qué va a pasar. Si algún día alguien va a decir, bueno, quiero que una novela de Pedro Mairal sobre Punta del Este, ¿no? Y va a agarrar mi estilo, porque van a estar todos mis libros ya subidos a la conciencia esta del robot, y va a escribir una trama medio parecida a las mías, así medio erótica. Ya me está dando vergüenza el chat GPT ese. ¿No? Y con mis palabras y mis situaciones, y capaz que lo va a hacer bien. Pero como va a ser como firmada por mí, quiero que me paguen. Esa parte. No, não sei, Sérgio, se... Não, eu gostaria de acrescentar algo. Eu tenho me preocupado muito com isso. E eu vejo já... Eu sou também jornalista, periodista, e eu vejo já na minha atividade como periodista o quanto de trabalho humano está sendo substituído já pela máquina. E vai ser, e não há jeito, não há o que fazer, me parece. Não há greve, não há luta trabalhista que consiga deter isso. Mas no caso da literatura, eu acredito que não seja assim. E pode ser talvez uma ingenuidade, um preconceito, um prejuízo humano, mas eu acredito que a literatura vai se manter como uma pequena aldeia gaulesa do Asterix, diante da inteligência artificial. Eu acho que quem não tem corpo, como bem disse o Pedro, quem não nasceu, principalmente quem não vai morrer, não é capaz de fazer literatura. E a máquina não vai morrer. Então ela está fora do jogo. Qué bueno eso. No nació ni va a morir, o sea, no sabe lo que es la muerte el ChatGPT. Sim, tem uma definição, se não me engano, é do Aristóteles, de por que a humanidade criou a narrativa. Ela criou a narrativa para tentar dar uma... Eu não me lembro da frase exata, mas é para tentar dar um sentido a um tempo cósmico que não tem sentido. Quer dizer, o tempo só é mensurável na escala humana. E a narrativa te dá uma história com um começo, um meio e um fim, como a vida humana é. Sim. Então ela é uma maquete, uma metonímia da vida humana, da finitude. Um robô não tem a menor ideia do que é isso. Ele pode imitar, claro, ele vai imitar as histórias. Mas aquilo tem uma inautenticidade insuperável. E uma literatura inautêntica é uma má literatura, não nos interessa. Não nos interessa. Eu sinto um tédio profundo da ideia de ler um romance escrito por uma inteligência artificial.
profundo, é um deserto que eu não quero atravessar. É lógico, esses romances vão começar a aparecer sem que a gente saiba que eles são de uma inteligência artificial. Esse é o perigo, né? Mas eu tenho a vaidade de achar que eu vou saber a diferença. Mi tesitura es un poco más gris. Yo, de la parte del espectro de las ciencias, en la zona donde yo más o menos me desempeño es la ciencia cognitiva y un poco el estudio de las bases neuronales de la sensación de ser Pedro, ¿viste? Y dos cosas pasan. Primero que nada, por más inefable que pueda parecer en primera vista, no dejan de ser procesos materiales. Pedro es un grumo de átomos. Me estás usando de maniquí, ahora dale. Pedro es un recurso didáctico, se lo puede señalar cada vez que sea necesario para señalar el humano promedio. No, dos procesos. Primero, yo me empecé a interesar por la inteligencia artificial hace 25 años, cuando no estaba de moda, y siempre me interesó en un plano teórico. Primero, hay dos procesos interesantes. Hay un proceso que es de la historia de la ciencia y hay una frase incompleta que se ha ido completando con distintos finales según se nos va reduciendo un islote humano, y era: el ser humano es el único animal que X. Cuando yo era niño en la escuela te enseñaban que el humano tenía conciencia y los animales no. Después te empezaron a decir, no, tienen otro tipo de conciencia, pero tienen conciencia, si hay un gradiente. Y después te dije, no, pero el ser humano es el único que usa herramientas. Después descubrimos que hay una cantidad de animales que usan herramientas. Y después dijimos, no, pero es el único que produce y acondiciona herramientas. Después descubrimos que hay una cantidad de animales que producen. Y mientras se fue produciendo esa especie de ablandamiento de nuestro islote clasificatorio, taxonómico de los humanos, también se fue produciendo una ampliación de nuestro criterio de quiénes son sujetos de derecho. Cuando yo nací, los niños no tenían una carta de derechos. Mientras no los mataras, los padres podían hacer buenamente lo que quisieran, y en determinado momento surgieron los derechos del niño. Cuando se hicieron los derechos del hombre en la Revolución Francesa, esos derechos no incluían los derechos de la mujer. Y así, siempre hemos tenido unos círculos concéntricos cada vez más expandidos acerca de quiénes son sujetos de derecho. Entonces, todavía no me ha pasado que una inteligencia artificial me caiga bien, pero ese día va a ser un día complejo, ¿viste? Y en general, cuando nosotros apelamos a lo que se llama el Embodied Consciousness Theory, la idea de, no, pero tu ser Pedro es básicamente un hecho corporal, es cierto, y es cierto, cuando vos tenés rabia, ese hecho hormonal y suprarrenal no tiene 500 repertorios distintos. En general, cuando te enojas no gritás al cielo ¡azul! No haces eso. Hay un muy reducido repertorio de cosas que produce ese. Una vez yo dando clases de cine le mostré a un alumno un video donde había un elefante que, agarrando un pincel con la trompa, dibujaba un elefante. Un video real, eso existe. Y el alumno me dijo, pero ese elefante está entrenado. Y yo le dije, ¿y vos, che? ¿Cómo? ¿Vos naciste sabiendo? Entonces, una cantidad de nuestras performances que vos las asumís como características del género humano son características de determinadas interacciones humanas que no tienen un espectro infinito de repertorio. La parte primate, como un primate al que le enseñaron cosas. Por una parte, y que viene de fábrica con una cierta neurofisiología. No es que tu neurofisiología produce cualquier cosa, produce cosas que sean, en general, tengan algún sustrato supervivencial. Entonces, mi miedo o vértigo o atracción vertiginosa es el hecho de que esa ampliación de los sujetos de derecho, el día que una máquina te diga, por favor no me apagues. No me apagues porque dejo de sentir el gozo de vivir, cosa que, por cierto, pasó el año pasado. No es una cosa que asumimos que va a pasar en el futuro. Uno de los encargados centrales de ética de Google se puso a hablar con una máquina que le pidió, por favor, que no la apagara, y esa persona comunicó eso a sus colegas y fue destituido de Google.
¿no? No estoy diciendo que acá hay que tener una tesitura conspirativa, estoy diciendo que estamos en los suburbios de ese problema. Entonces, es cierto lo que dice Sergio, a vos cuando lees un libro te interesa saber que hay alguien allí. No lees simplemente un texto que está bueno, lees un texto que está bueno de Sergio, sabiendo quién es Sergio. Eso va a funcionar hasta que la inteligencia artificial no sea un quién. Cuando es inteligencia artificial, en todas las demás dimensiones la vivencia es como un quién, porque por otra parte el problema es si tienen o no un cuerpo, o si pueden morir el cuerpo en última instancia y en la medida de los muchos años no deja de ser hardware, y vivir o morir no dejan de ser dos estados más o menos cuantificables. Ahí no sé lo que va a pasar. En resumen, no sé. ¿Alguien más tiene algún comentario, una pregunta? Que nos están pidiendo que redondeemos. 5 minutos tenemos. Otra pregunta, un comentario. Puede haber un desacuerdo también profundo. Una manifestación de indignación. Anímense a preguntar, que no hay preguntas malas. Claro. No hay preguntas indiscretas, lo único indiscreto son las respuestas. Eso dijo también Oscar Wilde. Bueno, ¿nadie más? Es la oportunidad. Aquellos aspirantes a escritor. Creo que asusta el micrófono en la pregunta. No, pueden hacerlo sin micrófono mientras lo hagan cantando y bailando. Bueno, si es así, les agradecemos muchísimo. No sé si hay algo que quieras decir, Sergio, antes de abandonar. No, está bien, está bien. Acá hay una pregunta, micrófono. Bien. Buenas tardes. Que si no pudieran encontrar ningún propósito aparente para escribir el día de mañana, ¿seguirían escribiendo? Si no tuviera ningún propósito el día de mañana para escribir, ¿sí seguiría escribiendo? ¿Y qué me pasaría? No entiendo bien qué me pasaría. Sí, tipo los propósitos que dijiste hoy. Si ya el día de mañana no te motivan o ya no... Claro, ya dejan de ser una razón suficiente como para escribir. Estoy pensando en una situación así muy extrema, ¿no? Eso que dicen a veces, si te fueras a una isla desierta, ¿no? Yo creo que ahí yo anotaría cosas igual, trataría de anotar cosas y creo que la escritura de todas formas se manifiesta de maneras muy distintas. No es solo anotar palabras en un papel, creo que inventar una canción, una melodía o establecer un grupo de imágenes en cierto orden también es un poco escribir, es una narrativa. Creo que siempre tengo un cerebro de por sí narrativo. Pienso en historias y involuntariamente, cuando tengo miedo, por ejemplo, me imagino todo algo que va a suceder, o cuando tengo un deseo, imagino también todo algo que podría llegar a ser, que quizá no hago. O sea que quizá abandonaría el acto de anotar cosas, eso me podría llegar a pasar, pero mi cabeza seguiría trabajando en esta especie de fábrica de historias, ¿no? Y también de conciencia del lenguaje, que eso también me interesa, escuchar cómo habla la gente, qué palabras usa. Entonces, ser consciente del lenguaje todo el tiempo, de cómo la gente se comunica y cómo está funcionando el lenguaje entre la gente, es una manera también de estar, no sé si escribiendo, pero sí pensando en el lenguaje. Creo que algo así. No meu caso, com certeza, sim, continuaria escrevendo. Eu acho que, na verdade, o propósito vem depois. O propósito, eu invento o propósito para poder escrever. Porque, na verdade, o que eu quero é escrever. É um verbo intransitivo, quase. No esqueminha do George Orwell, talvez o egoísmo e o senso estético sejam as duas coisas mais fortes, no meu caso. E eles são o motor dessa coisa do escrever. O livro que você está planejando, como você vai dar uma forma àquilo, seja um poema, seja um romance, seja um conto, uma letra de música, isso já é um passo
passo posterior. Assim, é você inventando formas de botar aquilo no mundo, né? Mas o escrever é uma necessidade que eu não sei de onde vem. Eu tive o meu único livro traduzido para o espanhol, que está aqui disponível, é um livro que me tomou muitos anos, chama-se El Regate, a tradução. Me tomou muitos anos e foi muito sofrido a uma certa altura, e eu comecei a alimentar a ilusão de que quando eu chegasse ao fim daquele livro eu teria pago a minha dívida com a literatura e nunca mais ia escrever uma linha. Eu realmente acreditei nisso. E é claro que não foi assim. Quando acabou aquele livro eu já estava querendo fazer outro, então eu acho que não tem cura. Sí, un problema para mí en general es que consideramos la literatura como una canasta separada del resto de la experiencia humana. Cuando vos te preguntás para qué escribir literatura, yo siento que esa es una pregunta que es la prima de para qué contar chismes o escuchar chismes. Es decir, si vos pones la literatura dentro de una canasta un poco más grande, que es el intercambio de experiencia y de construcciones o de modelos de la realidad, ¿por qué tiene sentido que alguien te cuente cómo le fue a la vida matrimonial de otra persona? Detalles de cómo se pelearon, qué pasó. Nosotros estamos continuamente coleccionando pequeños retazos de experiencia que consideramos que es software útil. No solamente está el hecho estético, el hecho literario. Si lo pones dentro de una canasta más grande, te das cuenta que no podés vivir sin intercambiar pequeños sachets de experiencia. Vos levantaste la mano ahí, sí. El regate. Regate. Está traducido regate. En anagrama, sí. Está, ¿no? Anagrama, sim. É o drible em português. Aliás, tem aí em português também. Bueno, nos querríamos quedar a vivir acá, pero me están haciendo señas de que tenemos que dejar el lugar a otras personas, porque así es el tráfico de experiencia, es así. Les agradezco mucho su participación y muchas gracias a Sergio y a Pedro. Muchas gracias. 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 Sí.